Estimadas amigas y amigos, continuamos en nuestro tutorial analizando el proyecto misionero que Jesús estableció en esta tierra, que lo llevó a ser tan popular y ser tan eficaz en su desempeño. Ya hemos visto lo que Jesús hizo. Ahora vamos a considerar cuál será el plan, cuál es el plan que Dios tiene para su iglesia, tomando en cuenta la estrategia o las estrategias que Jesús utilizó. Así que lo primero que Dios quiere para su iglesia es que nosotros tengamos una dependencia de Dios, una dependencia del estudio de su palabra. Y si nosotros no concretamos una meta, como por ejemplo, ¿cómo podemos medir el reavivamiento? Porque el reavivamiento nos debe llevar a una dependencia más de Dios a través del estudio de la Biblia. Así que cuando nosotros nos preguntamos cómo podemos medir el reavivamiento, bueno, entonces allí tenemos que incluir, por supuesto, a los grupos pequeños, allí en la escuela sabática, y también la lección interactiva. ¿Por qué? Porque si la estrategia es aumentar el estudio de la Biblia entre los discípulos para que haya mayor dependencia y como consecuencia haya más espíritu misionero y como consecuencia haya más bendiciones, todo nos lleva a la dependencia. Separados de mí, nada podéis hacer, nos dice nuestro maestro. Así que el grupo pequeño, la escuela sabática, tienen una responsabilidad importante. Esa es la razón por la cual ahora en la escuela sabática se está promoviendo la lección interactiva. No es el objetivo de este tutorial explicar la lección interactiva, pero recordemos, la lección interactiva tiene como objetivo fundamental que por lo menos en esa hora todo discípulo tenga un encuentro con la palabra de Dios. Es posible que no lo estudien en la semana, pero allí en la escuela sabática, gracias a la lección interactiva, entonces estamos alcanzando esa meta de que haya un contacto entre la iglesia y la palabra de Dios. De tal modo que después en su casa, después en privado, el estudio de la Biblia se consolide. Así que la meta sería cómo se puede medir el reavivamiento, tomando en cuenta o teniendo en cuenta la cantidad de miembros, la cantidad de discípulos que en la escuela sabática dicen están estudiando la Biblia. Nosotros podemos, por ejemplo, decir, o comenzamos el análisis, ¿cuántos hermanos este mes están estudiando la Biblia? Supongamos el 30% de la feligresía que asiste. Bueno, entonces vamos a proponernos llevar este año al 50%. Y entonces así podemos tener una estrategia medible, cuantificable. Otra parte u otro deseo que Dios tiene es cómo podemos medir el evangelismo, cómo podemos saber si nosotros estamos realmente alcanzando las metas tangibles que tiene el Espíritu Santo. Y aquí están, cuando haya más iglesias, más grupos, nuevos grupos pequeños, nuevos hermanos bautizados y más personas estudiando la Biblia. Esa es la manera como nosotros podemos cuantificar si realmente nos estamos desarrollando. ¿Ok? Y otra pregunta importante es cómo podemos medir el discipulado. Y encontramos que el discipulado lo podemos medir por la cantidad de discípulos que están en misión 1 millón. ¿Y quiénes son aquellos que están en misión 1 millón? Primero, los que forman parte de las parejas misioneras, es decir, que están dando algún estudio bíblico. Segundo, aquellos discípulos que están recibiendo capacitación en su ministerio y que están cumpliendo el ministerio. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, determinando cuántos se están preparando como predicadores laicos, por ejemplo, como maestros de grupo pequeño, como promotores de salud, como mensajeros de esperanza o gente que trabaja con los medios de comunicación, donde estén cumpliendo su misión y estén siendo capacitados. Bueno, todos esos discípulos están en misión 1 millón.
Esa es la única manera de saber si estamos aumentando el discipulado o no. Cada departamento debe decir, bueno, entre estos 200 hermanos, en mi departamento tenemos tantos niños, tantos jóvenes, tanta gente capacitándose como capitanes de unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una manera de medir el discipulado. Otra manera de medir cómo vamos avanzando en el discipulado es sabiendo la cantidad de miembros que están diezmando y ofrendando. Claro que sí. Si nosotros bautizamos, levantamos nuevas iglesias, bautizamos personas y no aumentamos esta cantidad, ni esta cantidad, realmente no estamos creciendo. Ahora, si bautizamos y éramos 200 y bautizamos 60, bautizamos 100 y ahora estamos diezmando 250, hemos crecido. Pero si seguimos diezmando los mismos, entonces esa es una señal de que no estamos avanzando. Así que tenemos nuestro año eclesiástico, pero de eso vamos a conversar en la siguiente parte de este tutorial. Así que muchas gracias por prestar atención y por favor vea la siguiente parte del tutorial.